Hola, hola gente. Vamos a empezar con este stream para seguir el evento de Summer Game Fest. Vamos a ver qué trae de interesante esto. Qué cositas nuevas nos pueden mostrar. O incluso algo conocido, pero interesante. Algo nuevo, algo fresco. Ya queda menos de un minuto y vamos a ver con qué van a empezar. ¿Qué se podrá ver de nuevo? Se supone que, según dijo el Geoff Keighley, el presentador del evento, que el evento se va a centrar en las cosas que ya conocemos. Se sabe que va a estar Call of Duty Modern Warfare 2, confirmado, el único confirmado, y el resto son puras especulaciones. Y nada más que especulaciones. Ah, 20 segundos. Se viene. Vamos a ver. Perdónenme si escuchan algo raro porque estoy comiendo. Es hora de almuerzo aquí en Chile, así que... Aquí está el susodicho. A ver si tiene subtítulos esto. Eh, sí, pero solo en inglés. Bueno, activarlo por si acaso. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our Eso, showcase no, event. no sabía eso. Over the next few El evento hours, se we'll está give you streameando updates on the en games cines you de love, IMAX. be joined Ese es by otro, special developer otro guests, punto ya, ¿eh? and yes, have Otro a nivel. few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you Hay que play poder on sacar el Xbox, subtítulo porque PC, son, PlayStation, son bastante Switch, or atrasados más mobile, encima. we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing Con el video discurso de games. The biggest parar el franchises in odio the entre industry las are here, típicas de like guerra de Call of Duty. consola y We'll get plataforma y introduced etcétera. to Está bien, exciting está new bien. worlds, new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If you do A this ver, right, indies, me hopefully gusta. you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades, and Empezamos ever con Street since, Fighter, this que lo legendary vimos hace un par de Japanese días con fighting el game primer series has tráiler continued to y se veía evolve. bastante bueno, la verdad. Street Al menos a mí me Fighter gustó. 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. El primer Enjoy. gameplay, vamos. Tienen una estética muy callejera. Por eso siento que le quieren dar al juego. Muy grafitera. Para ser honesto, yo no soy para nada alguien muy dentro del mundo de Street Fighter, pero al menos lo que veo, interesante. Muy interesante, la verdad. No sé qué opinará la gente que está más dentro del juego, más fan, se podría decir. Pues a mí me gusta.
Me gusta. It's all about the comb. All right, next it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check this out. Vamos con lo nuevo. Guerrilla. No, ah no. Ojo, ¿qué es esto? Sergeant Leo Alvarez. No sé si se escuchará bien el volumen del stream, está muy fuerte. Our Así que mission no sé. was to enter the Tantalus base, locate the comsat relay, and bring it back ¿Alguien me online. puede confirmar? We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Releases of one piece. Bueno, el Call of Duty tampoco, po. Salía el logo de... Willis, take the lead. ¿Qué es esto? Ah, Alien. Este es Alien. Sí. This ain't good. El nuevo juego de Alien. What we found Exactamente. Al Pipe le va a gustar kind esto. of evil. And it found us first. Supongo yo que Alien. This wasn't human. Sí, ahí están. Pero no sé si es un juego nuevo o el que ya estaba, el cooperativo. Through that door. Hold that door, Sergeant. Son of a... No. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Dark Descent, ¿eh? Un nuevo juego, al parecer. De Alien. Exactamente. Hay con vista ¿cómo se dice? Cenital. Eso. Iba a decir satelital. That was Aliens Dark Descent, and it's Empezamos con coming algo in nuevo. 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Callisto Space Protocol es el franchise. sucesor Today, I am espiritual del thrilled Dead to show you the Space, o first así como lo raw llaman al menos. gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Esa música de transición, bien mala la verdad. No pega nada. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead? Hola. Dead, ¿Qué pasó? just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. Y era justo en ese medio segundo abrí Discord para ver que se caía entrado. That's your Entra old todo. life. You gotta let that go. Te perdiste el... No sé si alcanzaste a ver el tráiler de Alien. Is Salió un tráiler de Alien, nuevo juego. in my hands. I'm just trying to El give you Callisto Protocol, el sucesor del Dead Space. Sí, rebirth. este es el sucesor del Dead Space. O así lo llaman al menos. Se ve bien bueno. Se ve muy Dead Space, de hecho. I Muy just Dead Space. love that last part.
gives me chills every time. Muy gore. Con desmembramiento y todo eso. Vaya adelantado, po, weón. Sí. Welcome to your new home. ¿Qué pasa si te streameo por Discord? Y si vamos al mismo tiempo. Compartir. ¿Dónde está esto? Es lo mismo, me pasa de repente veo gente jugando. Así, aquí juego y yo, ¿quién es? ¿Se ve o no? This game looks absolutely incredible, and I gotta say, the fact that you have built this team, this studio, new ¿Se ve o no? IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So Oh. congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. Entonces ponerle pausa como 3 segundos. And you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry. ¿El all oficial? these years, man. I think I've known you El about 16, del 17 canal years del now, The Game Awards. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios. Por YouTube. And I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me, it's about you guys. Yeah, Buen tierno. I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell ¿Qué? us a bit about what are we Calma, te lo mando. Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the Sí. game. One is a med bay, another one is a Espérate, power cuando hay algún station, cambio, and you're te gonna digo. see, some new O tú me enemies, decís cuando hay some algún cambio modalities, sustancial. some, just about everything. We're showcasing A ver, a háblame. new weapon called the grip. Okay. It's like The a grip. gravity gun, but it picks up Gravity. the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And Creo que- and then check out the ¿Y este? the No se nice escucha que ending sonó, we have, weón. where we, Quise que entró. you know, usually we'll kill our No, main yo escuché. character, Creo que va al Jacob, mismo in- tiempo, in a creo. very unique way. And just for a second, I want Sí, to thank the exactamente, team, man. exactamente, Like I said, exactamente. through COVID, through everything else, the dedication, the Como hard quise, work. como quise poner a you ayudar guys hoy are día mía. amazing. Thank you very much. Oh, well, Glenn, I got to say, again, you know, what you guys Hola. are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. Estamos viendo un it's rare that eventito. teams are bringing something out like this year. Yo lento and con las 9. let's let the footage speak for itself. Thank you, Glenn thanks. Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Yo Callisto estoy viejo, Protocol. hermano. Ya pongo el arma para levantarme ya. Cuando tenga nada que hacer. Calla. Se ve pulentival. Se ve bien bueno. Ahora si quieren viendo después. Nah. Si no es tan... No, ¿cómo hacer una? Son 20 minutos. Un poquito más de 1 hora. Sí, como hora y media. Sí, po. Por eso, pero... Sí, po. Que le hago un de contenedor. Ojo. Como una mezcla de Prey con Dead Space esto. Sí, se nota, atleta. Mira si... Es Dead Space esta weá. Muy Dead Space, de hecho, claro que le vi, weón. Con esa, con la interfaz, de hecho, del arma también. Pero bueno, a falta de Dead Space. Pero se viene el remake nomás, pues. Sí, aunque el remake igual se supone que está muy bueno, pero... El remake nomás. Cacha, Dead Space, tal cual. En el casco, po. Ahora creo que el... Si es que no me equivoco, los desarrolladores son los mismos del Dead Space, weón.
Ah. Sí. Uy, los FPS soy yo, ¿no? ¿Ah? O el gameplay. Creo que el gameplay que está rascando FPS. Uh, Puede ser el stream igual. Totalmente Dead Space. Bien gore. That just happened. All right, Bien moving gore. on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrived. Call of Duty, ya Infinity sabíamos Ward is eso. once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay. Sí, o sea, es que siento que le hicieron un reboot a los Call of Duty, a los Modern Warfare. En el fondo soy como entre comillas reboot porque igual sacan cosas del original, hay misiones que son iguales, otras que no. Ya va. Es que no son remake, po, por eso. Sí, sí, po. Y se aparecen los personajes, se aparecen, por eso te digo, po. Es una especie, es raro. Por eso no le llaman remake, es más como un reboot. Porque en el 2, pues sí, de hecho tú veis hay el Capitán Price, el Ghost, todo eso son lo mismo, son lo mismo. Pero no son uno a uno, por eso no le llaman remake. Porque por ejemplo, estaba viendo el otro día un podcast. ¿Te acuerdas que en el 2 está la misión del No Russian? El que mata gente en el aeropuerto. Esa ballena, por eso, esa ballena no la puede meter aquí ni cagando. Ni cagando. Ese día el otro día estaba escuchando un podcast así, bueno. Por eso, pues, por eso. No, si no la podéis meter, pero ni en pedo. Y si en ese tiempo hizo caleta de polémica la misión, imagínate ahora. Era cuática esa misión. Literal, matáis puros civiles, nada más. Sí. El trailer que mostraron el otro día, por ejemplo, salía la misión del carguero. Yo creo que es de las primeras. Ya, pues. Eso hay cosas que sí son exactamente igual, yo creo que las cambian. No. Bueno, si es que vendieran la pura campaña, lo compraría la verdad. Man. Que las campañas de los Modern Warfare son muy buenas. Sí, pues bueno, y no pasa nada con el multi. Entretenido, pero artificiales. Muy Call of Duty, pues, eso es eso es lo espero del Call of Duty. Al hacerlo más accesible, una vector. Esta es la misión del carguero, po, por lo que me doy cuenta. Este no era del 1. No, del 2. Del 1 no me acuerdo mucho, la verdad. Es que va, me acuerdo del 2. Están gastando mucho, los efectos de sonido están muy buenos. Sí. Están muy buenos.
Bueno, ese culiado es peor que yo disparando. Está muy... O sea, está bien el Culiao gameplay, pero se ortopédico. nota muy claro, como muy ortopédico para jugar. Entiendo que es para mostrarla. Sí, el po, paisaje. pero esta es muy demasiado. Mm. ¿Cómo eso? ¿Mexicano? Sí, ¿cachaste, no? La puta que no sé cuánto. La sangre igual está... Tactical bien, bueno. shooter, tactical shooter. Hasta cuando entra a multijugador. Hermano, esa weá obviamente tiene un fondo culiado que está tapado, pues, weón. Sí o no, eso mismo pensé yo. Sí, Y pues es sí, larguísimo Sí, el contenedor, po. Falló la profundidad ahí. ¿Y dónde está el Price? Ahí está Price, ¿no? Siempre me han gustado los cinematográficos de las campañas de los Call of Duty, la verdad. Let's have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge. No entendí cómo chucha entraron. Ahí está lo cinematográfico. Sí, entendí cómo llegaron a la parte de arriba chocando abajo. Hermano, chocar abajo, se bugueó y se llegó arriba. Y llegó arriba el pote. ¿Figura Rambo, culiado? Va, sí, full melee. Full melee, escopeta, tanqueo, escopeta cabrón. igual ruchear, dice. Escopeta se ruchea, po. Sí, en audio estaba acá, weón. Los efectos de sonido son muy buenos. Muy buenos. Ujú. Visual on bridge entry. Check it. Controls are internal. Yo la vi media abierta. Shadow 1 going explosive on bridge entry. No. Yo no que está parado al lado de la weá, pues, weón. Execute. La transición, buenísimo igual. Pre-order now and get early Me access. gustaba. Pre-order now. Me gusta. Premiere. Ah, este weón, verdad que el de la World Premiere, pues, weón. Se me El había olvidado. mismísimo, si todo es World Premiere para este Now, weón, up po. from Long Beach, Johanna, great to see you. Todo es El World Premiere. Dorito, culiao. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Right. Price and Como que por as, comparación, el primero Barry. ya ha aparecido ya.
you know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course ¿Viste? Soap John Soap y McTavish. Ghost. Soap. And then a couple other new Soap characters McTavish, that po, we're weón. really excited that we got to create for this game. O sea, realmente sí son reinvenciones de la web. Sí, po. Commander Philip Graves. Pero no lo llaman and, remake porque next hay on cosas Special de repente que Forces, omiten, que sacan, Colonel cambian. Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different Ya Pipe traduce disciplines. As you saw, para el público. everybody coming together, some really motivated devs here, and you know, you saw the wind and No. the animations El viento and y las the awesome animaciones. sound design. And of course, our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed. But it also leaves the enemy exposed, Mira, creating this emergent gameplay. interesante. Un mundo dinámico, I'm very entre excited. comillas. Just can't wait that I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things Sí, are gonna pero go. esa wea. You're gonna tell us a bit Hay about que No es verlo. nada nuevo para el. Modern Sí, Warfare y no 2, es nada nuevo obviously. para We're so a excited lo that que it's back this el year. punto You que got lots estamos going ya. across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Adiciones solamente. First of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just No lo in discuto, the la game verdad. itself, built all on one shared engine Pero eso now de across Activision. Sí. Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of Gráficamente chatter me not just gusta about cómo se ve. De hecho, hasta new el Warzone experience. We're primero, el affectionately calling Warzone, it me gustan Warzone cómo se ven 2.0. gráficamente. There will be Sí. a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a Vuelve big Steam, moment, and eso there's es gonna be distinto a lot igual. more to come in the months to follow. Well, Sí, un before culiao we sí get que to van a the seguir game, we vendiendo gotta la ask a wea little bit en. about Warzone 2.0. I know we El just Battle.net. showing gameplay here on this, Sí, but can you tell us anything? There was a little bit. Seems like there was a little bit of a tease, maybe. Y eso on fue the igual. Yeah, when we're seeing No that sé por Un qué from lo error, the dan. weón. community, we love Sí. when the fans get Perdieron Sí. excited caleta de things, ventas por Battle.net. some chatter about maybe seeing high rise and other elements, but Yo digo we que will get into the siempre details of el Warzone hecho de no 2.0 for publicar en sure. Steam It va a ser is un an error. extension of the Modern Sí, Warfare Simplemente por igual es la un cantidad problema también, po, de, weón. all the more reason why Sí, we're pues, sharing porque es un this poco un game, monopolio, this moment, se and podría so decir. important Steam no hace to nada, the por table mano. for all of Pero us por otra Literal, parte, no hace igual nada. la mayor we're having a bold comunidad de vision PC for está en the Steam. future for the Entonces, franchise, so we're in position, we're really excited. All la right, solución en well, el fondo es looking forward to October. publicarlo Thanks so en much todos for los giving putos us a lados. first look at the gameplay, Call of Duty, Sí, Modern Warfare pero 2. En la también Epic, lleva problemas en Battle.net, All de. right, well, we've got de lots more exclusividad stuff y coming de up plata this en year to verdad, go, po. and now Si en el it's time fondo to la... announce a classic PC gaming Si venía Epic y franchise te that's dicen coming te pago back tanto with a para que sequel lo over publiques 30 solo aquí, years after its first release. I loved puta. this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. A ver. 13 años. Igual hace poquito. World Premiere. Hermano, este World World Premiere, Premiere. ojo. 30 años Great. después. Más tarde viene la... Oh, hermano, es muy ¿Cuál es bueno este ese juego? ya, weón. ¿Qué me suena? Alpha, no me acuerdo cómo se llama, conchetumare. Voy a jugar en NES. No, en SNES, en realidad. Sacaron Me un gusta. remake de esta wea hace poco. Hace poco, tienen que haber sido unos 10 años. Hace poquito. Ah, pero esta wea de 30, pues, culiao. Y realmente no pegó mucho. Porque como que no mantenía la esencia culia que tiene. Así en 2D. Flashback. Ah, ya sí, me El suena. Flashback, ¿viste? Me suena. Flashback Sí, 2. ¿Es un remake curioso. o nuevo? Ahí no Parece que es caché. nuevo. Winter. Pa Navidad. All right, let's Sí, turn back December, time. Back in probablemente. Exacto. 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter. Igual that mostraron will enter poquito, weón. early access soon. I am Para lo so luego, excited entre to comillas, que va a play salir, this, la verdad es que and sí. I bet you will be too after you see this. World Premiere. ¿World Premiere? ¿Otra vez?
Ojo. Y ¿Esta weá? Mira, me gusta esa arma. a mí también. Hand 2, hermano. Es como un. Me da aires de. No sé por qué, de. Tengo que cazar vampiro. Blade. O sea, No. Blade, el Van Helsing. Claro. Con la ropa. Pero Sí, igual probablemente, sí. claramente, Oh, yo sí, creo que sí. no. Es como. Tiene harto de Doom, para que andar con weas. Sí, 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 sí. Me gustaba el recoil que tuvo la escopeta, pero no el de la metralleta. Pero mira, la Ese pistola. revólver, Pero wow, hermoso. mira. Me gusta, me gusta, me gusta. Usa la perk ahí, agitada. Oh. La perk del Hunt. Estuneado. Con poderes. Ya. Sí. Tiene habilidades, tiene armas, tiene falta los jefes. Eso me falta ver. Ahora viene. Ojo, me gusta el arma, weón. Me Mira. gustan bastante el arma. Son como retrofuturistas la wea, me gustan, weón. Sí. Ahí había un jefe. Tiene dash. Tiene dash igual. Sí. Se persina, No listo. me Mejor juego de la vida. vida. Witchfire. Me gusta. Igual me gusta. Early Access Soon. Wishlist now. A ver, vamos a ponerle la La wishlist. Epic. Ah, pero conche tu madre. Esa wea no tiene ni wishlist, pues culiao. ¿Qué wea? Creo que sí, no sé si ahora sí tiene. Sí Ah, ¿le tiene, pusieron tiene. ahora? Sí, sí, sí tiene. Comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, Me gusta starring some bastante. very familiar Me gusta names. igual, pero no me gusta que esté Enjoy en la this Epic, weón. world premiere. Creo que va a volver el. ¿World Premiere? Me lo coloco. El juego. Está tirando, weón. Officer Taylor, Medlog. Follow Leaf. Es con el rumor grande que hay puesto más que va a aparecer el Silk Song, la Ni secuela cagando. del Hollow Knight. Ni cagando, hermano. Igual Ya creo que meme ni esa weá. cagando. Esta weá es Cyberpunk. ¿No? Un DLC. ¿Qué es esto? No, no sé. No. Si es espacial me gusta. Oh, Y chupo el alma. momento plátano. Eso no es juego de puzzles, entre comillas, Fort Solis. como de escape. Firefly, Julia Brown, Troy Baker. Troy Baker me suena Me suena igual Troy Baker, That's ¿eh? something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Ahí está. Guys, this is a Ahí está Troy Sí, Baker. pero ¿Quién es? ¿qué hizo? Sí, a mí me suena caleta, man. cool team up. A Welcome ver, to the Troy, por favor, show. ¿nos podría explicar qué fue lo que I hiciste? guess, Bioshock. guys, who are your characters? Ah, ahí está, por Well, eso. I get to play a character named Wyatt Son el que hace de Booker, ¿o no? Booker El de actor. Wii. Sí, el actor que hace de Booker. Y hace de Joel en Pero. Last of Us. Battle we've Ah, been por waiting eso to see. también. Every once in a- Por eso me Yeah, suena yeah. más Eso- que por el. Sí. Can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. It's so great to Si el be juego here. como que no te explica mucho qué wea. No, pero me da la idea que tiene que ser muy de One of the first major historia ones for a while. directa. Great character. Me imagino como Jack here, he's a maintenance engineer on a remote Como con mecánicas tipo Alien Isolation, escapar de la nave y con algo que sí. te está persiguiendo. pilots on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Sí. Mars and Earth Y con really far harta apart historia from de each fondo, other, and their orbits siento around yo. the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask. I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder. You know, it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were Mira, being pinta made el Troy. available that were leveling the playing Está más field o menos. between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios.
And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture. Dead Space, ¿con yeah. qué dijo? Absolutely. New ¿Darkest Dungeon? studio, brand new energy, No and of course, caché, weón. we get Dead to work with Space one of the best meets. of the business. Darkest no sé cuánto. The privilege Who's the of other getting to see this guy Pero and eso watching me da in impresión action. como un juego muy I de, love de, to de work. estar I haciendo love puzzles cada cierto Creo rato. un thriller, dijo. All the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's gonna Yeah, I guess I've seen some of Thriller the en el fondo se resume a un juego con mucha narrativa. It looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. Okay. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. Es que me recuerda mucho one of my al. favorite moments. There is El a lot of Soma. action in this game. Por cómo lo Mm, explican. sí, the puede ser como forefront of Soma. this, and to speak to the performance capture aspect, Soma, a pesar de que es un juego de terror, tengo entendido porque yo no lo he jugado mucho, que tiene mucha Él- narrativa igual, mucha Tiene alta narrativa. narrativa y es más terror psicológico, weón. Es como que el lugar donde está ahí te produce. El terror Una más que alguna sensación criatura. And after an hour, he Y vais comes to us descubriendo la because historia it was mientras like vayas a avanzando recovery tú, program. It was 12 steps. en base a And he walked us through this a incredible notas o audios. fight. And about halfway out, Y el halfway escenario through, también. I started tuning him out, and I was like, "Hey man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this." And he grabbed me by my shoulders and he says, "Oh, you can, you will, and it's going to be glorious." And we did. And we It's like did. a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, We're big, excited big about it. stunts. Yeah, I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be on here. Summer Games Thank you. Days. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the ¿Qué space se viene theme, ahora? it's time to world Un premiere premiere, está a puesto. very exciting new game. Ya lo that dije ya. feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you. Mike Gordon, So honored ese no es el de to Doom. debut it. Sí. Sí, Mike Gordon es el que compone la música de Doom. Sí, estaba googleando igual, weón. Me sonaba, me sonaba. ¿Cuántos juegos de terror que se vienen? Ya era hora, curioso, hace rato que. Está Ya, bien. una weá es que salgan harto, pero otra weá es que salgan buenos, pues, weón. Sí, po. Pero esta me está gustando, la verdad. Por cómo se ve hasta ahora, sí. Por estética, más que nada. Ojo. Terminator. Ojo. Routine. Routine. No sé ni una weá. Otra cosa PC, nueva. Steam, Xbox. No era el software para todos, en verdad. Ujú. Pero no mostraron mucho. Así que- Y Y todos los juegos ambientan el espacio, weón. Sí, weón. Cacha. Se viene el año espacial. Who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the Foundation, Dwayne Johnson. La roca, coche tu madre. La roca, weón. ¡Vaya! ¿Por qué siempre lo hacen Tenía igual que con la estar- roca, Tenía que weón? estar así, hermano. Con el gimnasio atrás, hermano, es la misma. Siempre imagen está de igual, todas. weón. Everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here coming at you from Paradise, the very hot Oh, la wea, and weón.
smelly Iron Paradise, powered by, of course, Ah, ya, Energy listo. League. Al Y la toque. publicidad más encima. Este culiao no le importa nada, cachete. La Roca in Spanish, Ujú. Uncle Handsome, sexiest man alive, Big Juice Energy. ¡Meme! ¡Meme! ¡Momento meme, chuchetumare! There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Por founder. lo de Xbox. And I gotta tell you guys, Bueno, por lo de thank you so del much for the Felipe. crazy response of me No, sí, becoming pero este executive, weón, but also su primera aparición en el mundo de los juegos fue cuando presentó la Xbox, po. working with La primera, la Epic verdad. Games and Muchos the años ya. teams over there, and we cannot Muchos wait años. to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future you will also know me as Black Adam. Otra publicidad más, Dios mío. ¡Papo culiao! El weón tiene a los publicistas atrás. Atrás del teléfono. Sí. Le van mostrando cartelitos. Ahora di esto, ahora di esto. Ahora. ¡La bebida! ¡La bebida! Tiene un El meme. director detrás del celular. ¡El meme ahora! Black Adam's one of his superpowers. Así So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's Ya es suficiente con Black Adam. Siguiente. to play. I was born to play. Rápido y Furioso ahora. And I'm Ah, no, honored ya no to está show it ahí. to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun. Keep Ahora falta que se vea el grito de la Roca, de la lucha libre. and I'll see you down the road. This is Black Adam. Hay tráiler de Black Adam más encima. What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. Mira, sale él. I was a slave. El mismísimo Aparecen James hartos Bond. personajes Then I was reborn a god. de DC re interesante. Bueno, aparece el Doctor Fate, que es un weón re poderoso. Aparece Hawkman. Yo ni siquiera he visto la primera, porque ya esta es la segunda de Aparece Black Atom. Adam, ¿cierto? No, la primera, weón. ¿Y cuál fue la otra que El hizo? problema que tenía la Shazam. Shazam, esa yo ni siquiera he visto Shazam. That's up to you. Outriders. Outriders. Este no es el Destiny. Hola. El juego tipo Sí, le doy Destiny. como el pico, weón. Bueno, con aquí va, Hola, sí. Caracol. Yo supongo que lo he visto, claro, bueno, weón. Creo que tiene pocos jugadores simultáneos igual, weón. A ver. Outriders. Jugadores simultáneos. Buscan en Steam DB, po, weón. Sí, pensé que iba a ser Steam DB, pero no lo trae. La Steam Database. A ver. Outriders. Oye, cura. ¿A qué hora salís de la pega, weón? Usted estaba a la una acá en la casa y me quedo. Qué wea, culiate. A ver. ¿Dónde chucha dice esa weá? Ahora, in-game, en este momento, aquí precisamente en primicia para toda la gente que está viendo el stream, Ahora mismo, ahí. en este momento hay 917 personas. Ay, igual hay poco, weón. Hay Nada, poquísimo, pues, weón. culiao. Hermano, hay más gente partidaria en el partido de la gente del París que en esta weá del. Todos pagados, pero de más. Todo con la pensión. Switch. A Mira, ver. ¿no? Se supone que Nintendo no iba a salir aquí. Splatoon 3.
Ya está anunciado. Sí, sí, ya se sabía. Esta weá también está anunciada. También. Porque esa weá estamos esperándola hace 8 años. El ¿Tiene DLC fecha? del Cuphead. 30 de junio. ¿Tenía fecha? ¿Sí? ¿Ya se sabía o ahora? Ni putea. Ah, por aquí está. Y quizás la fecha para el Switch, ¿no? Po. ¿Yo tengo Switch? Sí, gracias. Pendiente al cel, pendiente al cel. Yo también listo. Fall Guys. Fall Guys. ¿Cuándo sale gratis? Se me olvidó la fecha ya. Aquí probablemente ¿Septiembre o no? no? Creo que era septiembre. Septiembre. Para la gente que lo compró, ¿qué weá? Buena pregunta, lo más probable te den skin, como siempre hacen en esta wea. Te den algo. De que me den unas coronas, yo cago la risa. Para sacar skin, pues sería. Su buena cantidad de coronas, sí, po. Sí, pues. Válido al precio que compré esta weá. Que en realidad lo compré como a Luca, pero Sí. no saben que yo no vivo en Argentina, así que. No saben que soy trucho. Buen juego esta wea, man. Lo único que al principio le faltó más variedad. Pero era buen juego, buen juego. Después le pusieron más weá y. Sí, pero ya está. F. Sí, o sea, Ahora no vamos sé a si repetir, F, pero claramente bajó el boom que tuvo en su momento. Sí, po. Su momento fue una wea enferma. No, esta weá fue récord y toda weá, pues bueno, rompió récord y toda shit. Season 1 fue el 21 de junio, ¿es ahora nomás? That was so fun to see Courage and Ray in Era that Fall septiembre. Guys piece, and you Season can play 1 free for download all. Fall Guys for free, starting June 21st across all platforms, including Cura, ¿por qué no te Switch, unes a Xbox, nosotros? PC, ¿A qué? and PlayStation. Estamos viendo ese Back link que to está ahí abajo. another new Estamos game viendo el announcement. Summer. We're gonna announce a Summer brand Game new Fest. universe silencio. from a new team of legendary developers. Check ¿Cómo? this out. World ¿Qué escucho Premiere. ustedes? ¿Qué está weá? Frost Giant Studios. Frost Giant, ¿Qué estos weá? son Frost Giant, el estudio que salió de los que se fueron de Blizzard, del WoW. Ah. Donde propones WoW 2. brígidos. El WoW 2 esto. ¿Viste? La aurora boreal ahí. WoW 2. Clásicas del A WoW. ver. Esto puede ser interesante, Se supone que iban a hacer un RTS. Se supone que lo iban a hacer. Esto es. ¿Te parece mucho ese juego culiado del. A mí esa pelotita me recuerda a la del Destiny. Sí, amigo, no. Pendiente al cel, pendiente a ti, pendiente al sitio, pendiente No me vas a sacar el copyright. Con el curro que Pero si lo estás streameando, estoy cantando. ¿No? Estoy cantando. ¿lo estás streameando? Canté muy bien, vos, como. El Epic tremendo. Yo estoy ¿Ah, streamando. sí? Perdón. La gente de Te lo vuelta, mismo. ¿verdad? Por eso te digo que te metáis a la weá para que comentemos estoy toda la misma mierda. No estéis vos cantando de fondo una weá que no tiene nada que ver con lo que estaba viendo. Si yo estoy viendo el stream, po. O sea, el stream de Game Awards. Ese, ¿no? Ah, eso, sí. Sí, es el mismo. Ya, po, pero lo está streamando. Ojo. Así. El Diablo, ¿viste? Diablo 3. Se parece al diablo, de hecho. Sí. ¿Por qué lo estás streamando? ¿En el himno debe ser? ¿El himno? ¿Cuál es el himno? Su canal de YouTube. Weón. Es muy. ¿Cómo se llama esto? Hermano, Ah. ¿qué estoy viendo, weón? ¿Por qué No sé. meca ahora? Es muy. Se me olvidó el nombre, weón, del Star. ¿Cuánto es del RTS? ¿Starfield? No, ¿Qué juego, weón? no se me olvidó el nombre, weón. StarCraft, es muy StarCraft, eso. ¡Ah! Culeado, no se acuerda el Starfield. Me vuelvo loco. Dije Star, pues, weón, no me dijiste Starfield me encima. Sí, es verdad, weón. Pero me imagino eso, muy. StarCraft. Stormgate. El logo se Stormgate. parece mucho a Warhammer, culiao. Sí, El logo de la wea. y quitarse ahora para la beta 2023. Yo, pero ¿qué es? Pero es eso, weón, ¿qué? ¿Un RTS? ¿Un MMO? ¿Qué? Sí, Play pues, Storm. Ahí es que metes, veamos el toque.
Ahí van a entrevistarte esa culiao. Play Storm, no sé cuánto. Se me olvidó. PlayStormgate.com. is real. We have a name and some details. Stormgate. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of No aparece la RTS, the página, brand vuelvo new loco. Todavía no la habilitan. franchise. What is a Stormgate? All right, so storm gates are portals that open during a Team massive Mortem. solar storm that unleash the infernal host on Director de future Earth. producción. Okay. And we saw some hints of some. I mean, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. Tell us about the sides of this RTS. Todo el Riz. Yeah, we're unveiling our first two factions. Me va a tirar FK. There will be more. Sí, So claro, human claro. resistance, Ahí and se we conectó. saw an Ahí. archaeologist from the human resistance. Más se conectó, dijo 3 palabras y se Intro fue. cinematic, and then also the infernal hosts, who are these Ah, ¿verdad? demon-like Está monsters who come inmuno- from Ay, another es world. verdad. Hola, gente. ¿Qué tal? One thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team. Quiero where do you wanna conectarla con push the la RTS weá from? de. It's something we've all loved for decades, but Ah, opportunity for a lot of innovation. I de know you're Twitch, going to show us, I think, some pero no alcancé a hints hacerlo. of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine. But any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. A ver. But the first thing I want to say is we are very consciously No, no trying to aparece la stay página todavía. true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre. Debería ser una weá de and be criptomonedas, innovative. po. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, A no ver. NFTs, nothing like that. Just to lower that barrier to Free to entry play. and get players in. But we're also Sin really NFT ni trying pay to to be a win. lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op. Campaña de and we've 3, even cooperativo. got 3 versus 3 Sí. for competitive multiplayer. But of Multiplayer course, we've competitivo. also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, Pero no, we've got some first todavía no entiendo qué work in es. progress images from the game, right? Yeah, these are still very much still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Realmente te mentiría porque por estética no me llama la Love atención, it. weón. 2023 you Mm. set for the beta so people can Es tipo sign up RTS, now, pues, si te get fijáis, ready, con la, Sí. so thrilled that con there la cámara is así, Sí, pero tiene que ser un RTS. RTS franchise coming from you guys and your Sí, background un RTS. included, at Blizzard and StarCraft. We're Con so campaña, excited lo puede with hacer this team, cooperativo, Frost Giant. tiene Thank you competitivo. so much for giving Muy us your StarCraft. announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye Por. out for it. No, Now it's time for para por gente que no vista. entiende game announcement that I'm excited to RTS, share with you. juego Ah, de estrategia en es. tiempo real. Eso, juego de estrategia. Como StarCraft o Warcraft O o. Age of Empires. Age of Empires, esos son Dwellers, RTS. Highwater Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Es un juego indie, estos son los que más me llaman, la verdad. Me huele a plataforma. Sí, muy de puzzle, me imagino. Me gusta la estética. Se parece mucho a... No, no, no. Me había visto un aire al Disc of Elysium. Pero realmente no. Se parece al The Witness. ¿Cachai el The Sí. Witness? A eso se parece. Pero por el apartado artístico nomás, weón. Porque... Sí. Gráficamente Porque tiene como una weá más personal. No es tan igual que otros. Me refiero a que se parece a alguna weá, pero también se ve que es diferente. High Water. Se parece por encima, voy a decirlo. High Water, me gusta. Se ve bonito. Ahora que realmente What a no me gustaron mucho. breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by Adventure extreme Strategy. climate change. Puede ser un XCOM. Estrategia, claro, pero por la estética como que no pegaría mucho, pero... Interesante. O puede ser como un... Como un Comandos. Una vez así. Señor, sí, señor. Replays. Con más buen juego comando. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection American of the Tribeca Arcadia, Games ¿y eso? Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being Arcadia, televised, with the perdón. viewing population constantly Arcadia. up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Ah, Check this mira, out. te metió en un reality show. Como Truman Show.
picture a city where technology and science go hand in hand with fun and ¿Es una persona? entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. Ya, muchachos, al tiro me voy a ir a cocinar y me voy a bañar, ¿ya? ¿Qué vas a hacer, amigo? No, pues no sé qué hacer, me tengo que ir a comprar porque me encontré... Tienes que hacerte un ratatouille o algo... Ayer me hice un ratatouille. Con vienesa. Pero... Maito, si tenéis plata, yo te voy a cocinar pasta a la carbonara, hermano. Ah, o sea, te tengo que pagar. No tenés que pagar los ingredientes, pues, culiao, porque tenés que comprar queso parmesano, gran pomodoro, huevo, tocino. ¿Y eso? No sé. ¿Qué voy a hacer tipo ahora? No, me da paja bajar. No, nada, pues, Video con salsa. No, ¿qué dice? No, voy a hacer un choclo. Ensalada choclo mayo y una hamburguesa. Era Un pan con ketchup. ¿Qué sería? Pan con ketchup y choclo. No sé, me va a pasar el hambre. Pan con limón comía yo. ¿Con limón? Humilde. Hermano, es lo más rico. Nunca lo probamos. Es rico. Humilde, amigo. Pan con aceite. Humilde. Ahora es un lujo, colega. Pan con salsa de tomate en vez de ketchup. Epic Game Store. Me copiaron el nombre. Cacha, cacha. Me copiaron el nombre, sí, verdad. A game from Coffee Town North. Ah, esto no es el... Ah, no. Petróleo eso. Hermano, era igual, el intro era igual al Dead Island cancelado. De hecho lo es, todavía. ¿Es igual? ¿Será el Dead Island? No creo. Bien pedo. Tiene que ser alguna parodia. Sí, yo creo. No, ya fue ya. Sí, ya. ¿Qué? ¿God Simulator? Eso mismo, el Goat Simulator. Sí, el Goat Simulator, sí. Parodiando al Dead Island, po, la wea buena. El Wilhelm, el de Wilhelm, hermano. Tres, ya, vuelvo loco. ¿Qué momento estaba llegando al 3, weón? There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical ¿Tiene que para celular o no? Creo que sí. ¿Según yo era para el celular el Midnight Suns? Oh, van a sacar un juego de Midnight Suns y el otro día este tipo, ¿cómo se llama? Vicente Fernández, especie de Wonder. ¿Te acuerdas? Ah, ojo, Master Puppet. Oscar Isaac. Ojo. Mencionó la Midnight. No me acuerdo cómo se llama, weón. Oscar Isaac. Ah, Oscar Isaac. Igual, ¿Y va a salir? Mencionó algo que en vez de estar en el Vengador le gustaría estar en el Midnight. Spoiler. Sacaron un juego. Todo calza. Sería bueno, sí, ¿no? ¿Te escucháis bajito, cura? Sí. Yo soy bajito. No sé por qué. ¿Te alejaste mucho el micrófono, quizás? Sí, estoy alejado. ¿Aló? Ahí sí. Ahí sí. Tampoco... Ahí te acercaste caleta, ¿no? No. Te vas a subir. ¿Estás escuchando bien o no? Sí, pero te voy a subir igual. Para que estés tranquilo y te podáis con tranquilidad. No tengas que estar pegado al micrófono todo el rato. A propósito, Metallica, el tráiler del Call of Duty de ayer, creo que fue. Tenía el de J Balvin. Tenía el de J Balvin, ¿no? Que me dio rabia, weón. Sí. Tenía el... Oh, yo dije, oh, la canción buenísima. Y después empecé a cantar este weón. No.
pero... Sacó la versión de J Balvin, viste que hace poco hicieron como una Metallica hizo conmemoración a Metallica como con artistas claro, latinos. un recopilatorio de muchos artistas en el mundo. Y entre eso estaba J Balvin haciendo una weá que lo criticaron careta porque valió 3 hectáreas de duro la canción. Que es muy mala, vos, culiao. Y ayer empezó a sonar esa canción y yo también la estaba escuchando y de repente se pone a cantar J Balvin y me cagué de la risa. Solo el pensar del ajer el culo que se le iba a meter a los fans de Metallica escuchando esa canción. Hermano, a mí. Fue asqueroso, fue asqueroso. Porque es mala, realmente es mala. Es una ofensa, po. Si el weón no hizo nada. Ya, diablo, ¿qué? Es un canto encima nomás. Midnight Suns, 7 de octubre. Pero El va a ser 22. Mira el va a ser Doctor un- Extraño con la preorden. Va a ser un estilo de. Tiene que ser un juego de estrategia tipo como los XCOM. No sé si los cachai, eso que son como por turno. Que tú movías tu personaje que se mueva a tal esquina. Y que de Claro, esa como esquina por le dispara a un cuadrito. weón que está. Sí. ¿Seguro? ¿No va a ser como. No lo sé. Eso creo que dijeron. No, de pelea no es. Dijo que era un juego de estrategia. And now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. Cuphead. Can you believe it? We're only a couple weeks Todavía no away veo la serie de from Cuphead playing the de delicious Netflix. last course Francisco. DLC. Joining me now is Maya ¿Mm? Mullenweg from Studio MDHR. Me acaban So de first of informar all, por Maya, internet it's really coming. porque te es atento a tu celular hoy día y mañana. Ok, perfecto. I'm so thrilled too that Parece bien. all the ¿Cómo? fans can't believe Nada, that estamos this is haciendo here, and negocio. I've been lucky enough to play this actually on Un my ¿Será traficante. con teléfono? last week and you guys gave me a copy. This Sí, le compré un Teléfono rojo. people are not going to be Sí. ready for how El amazing que tenía a la this chica looks, the superpoderosa. backgrounds and what you guys have done. I feel Para el like alcalde. you've amped up obviously the gameplay Para que le abra difficult, as we would el expect. jarrón de pepinillo. Look, you guys have taken it to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we Julia absolutely Grachamapa esa pinpoint wea. one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level. ¿Y ella the es? animation, the backgrounds, the music, No the alcancé a gameplay leer, la verdad, design, man. and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Pero es guapa. Chalice is fun Y to tiene play una as, polera and de even though Cuphead. this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. Es Juana It Cuphead. is, definitely. Yeah, you just get on the Mordehausen. island, and there you are off to this new La prima new Mordehausen. territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. 30 de junio. ¿No está preventa? A ver. Yo creo que sí. ¿Cuánto saldrá? Si sale 1000 ars, me lo compro. Perdón, 10.000 pesos chilenos. Oye, está leyendo, All po. right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Next smile. No tiene precio aún, weón. Voy a tener la wishlist. Qué buen juego este, man. Sí. A ver, me coloco. Realmente el personaje nuevo a todos no importa el trayectoria de Tula porque no debe tener ninguna variación en cuanto a gameplay, sino que nos interesa tener O sea, más voz. tiene que tener habilidades Jugar nuevas, más. po. Pero Interesa sí, pues jugar eso en verdad es un adicional, podríamos decirlo. ¿Y el lore? Sí, lo No sé qué habrá fuerte pasado con el lore, weón. del Cuphead es el gameplay en sí. Sí, eso es verdad. Pero algo tienen que tener más justificación en cuanto a lore esta wea. Sí, pues. Easy peasy. Es bueno, weón. Ah, está fácil. Sí. Le dejaron la dificultad. Sí, No decía Play, ¿cierto? O sea, sí. Play 4 ¿Cómo Play? salió. ¿Verdad? ¿No sale para Play 5? ¿No sale para nueva generación? Qué raro. Netflix Geek Week. Netflix. ¿Te acuerdas? ¿Quién fue? Epic que me iba a comprar el Play 5, que teníamos que comprarme el Play 5. Sí. Le dije A mí. a ti te dije, ¿quieres para jugar el Spider-Man? Bueno, ahora el Spider-Man sí viene para PC. Para Sí, po, sí, PC. no para PC, po, weón. Está muy bueno ese juego. Yo lo Y precompro claramente, de gente cabeza. del stream lo vamos a comprar. Porque Yo de cabeza. pero lo vamos a comprar. Yo lo precompro. Cuando Saludos tenga la a Play plata. Games. Pero The Last of Us también. No, hombre, que eso, como Saludos a Play Games de son nuevo por The Last of Us, gracias. ports,
no salen a precio completo igual, weón, no son caros. No. Hablando en términos $30 que va a razonables. salir un juego. Por eso, pues, no te lo venden a 60 como si fuera un juego, ¿no? No, nosotros somos humildes. Esto es Vivimos en persona. población, no podemos comprar un juego así. Esto es persona. No. ¿Si eran personas? Mano, no. ¿No? We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's Qué dirty buena la música del persona, weón. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. You never see the man. ¿Ahora persona tú eras para PC también? Pues, Sí. De hasta hecho, el 4 nomás creo. el O 4 sea, sí, hasta el que salió 4. hace poco, hermano, y el 4 era de Play 2. Sí. 10 days here. You day, you mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Oye, todo esto de que somos humildes y que no se vendan las 60 dólares, no sé qué cosa. Al lado. Hoy día fui al outlet, po. ¿Tú me ¿Ya? el outlet tiene que vender ¿De la todo, salida? Sí, de caña internacional. Ah, el único outlet de Viña, ¿no? Sí. No, hay uno en Curauma. Sí, Ah, claro. pero nos curamos, el piño. De hecho, fui y dije, oh, voy a comprar la bolera del Colo. ¿Ya? Voy a ver. En Adidas. Adidas, claro, Adidas. Voy y de repente veo la bolera y sale segunda selección. Dije, vamos, esta es la mía, está 25 lucas. Veo, está a 60. Nah, hermano, estamos en 60 Europa, O sea, conchetumare. ¿Y cuánto ma- salía? pero con eso se refieren que está Adidas- usada, ¿cierto? Claro, o si no que la devolvieron o algo por el estilo. Claro, po. Ya, pero en volada la devolvió, no sé, pues, culiao. Pero que en el líder, Valdivia. Pero no. en el No sé qué molde cuándo era 15 el color. norte, en el Midnight, no sé molde cuánto. 15 en el molde de 15 norte estaba a 50. 49,90. Nueva. Nueva. Me gusta, y era, me y era- gusta ese juego. y era la nueva. Porque la que vi ahora era la de la temporada pasada, más encima. Más encima. Sí. Me Como en gusta el este juego. danza. Es como el Hotel Miami, me imagino, Sí, weón. sí, 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 sí. Sí, está bonito. Me Mira, gusta también, Coringa. weón. ¿Verdad? Me gusta. Me Sí, está bueno. Me gusta bastante. Personalizable los personajes, ya. Tiene parry. Tiene sangre. Uy, Me gusta la pelea cuerpo a cuerpo, weón. Está muy buena. De los co-escritores de Destiny 2. God of War, mira. ¿El Stuntman de God of War? Midnight Fight Express. Me 23 de agosto, me gusta para Wishlist el toque. Wish, la foto. Midnight. ¿Cómo se llama? No trae a memoria, weón. Hermano, pongo Midnight y me sale todo, weón. Midnight Club o Fight, algo así. Megan, how you doing? I'm so good. Midnight My Fight, fellow tiene razón. Canadian. I know we got like Midnight. Fight Express. Midnight Fight Sí. Express. we Ahí do está, well. ahí está. We have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years. Warframe. Oye, Buen cura, te juego, quería cagar Warframe. entonces, pues, weón. Twitch for more than 30 Sí, minutes. po, This y show, me you decía get estaba a this precio That's right. I already venta. have seen Y me decía, hermano, bro, si entonces la comparación, sé que usted es del culo amigo, pero te va a salir lo mismo que la polera del Paris Saint Germain en París, pues conche tu madre. $100 salía, No, 100 euros. ya que 80. Y era, Sí. y era la 80 de lucas. Messi. Era la de Messi. la de Messi me decía. Y aquí, la del colo de. El del culo Chapa. de ¿Y Wikipan. sabes lo peor? El Calule. De Caselli, conche tu madre. No, pero oye, allá la diferencia es que fui a la tienda oficial del PSG. Y Sí, dije, voy a comprarme una polera, un poleroncito. Estaban bonitos los polerones. El polerón está al mismo precio que la polera. 100 euros. Imagínate. Ah, wea, vale, pico, weón. No, no, y jugar a la pelota está caro porque dije, voy a comprarme zapatos ya que no tengo la polera, voy a comprarme 80 zapatos porque lucas. se me está desgastando. Estaban a 110. Dije, no, tengo, weón, prefiero jugar con En el chancla. colegio, weón. Claro. Okay, you're gonna get your first look at the Deviri Paradox. está caro. Fue uno porque es gorda. I know it's been a couple years, but Deviri Paradox is going to be what 10 Alive is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks. Un buen juego Warframe, weón. Yo lo jugué hace mucho tiempo y le dediqué caleta de tiempo. 7 horas. Muy buen juego. My child, my friend,
What was done is done. New dangers. New choices await us now. Esto es distinto, sí. Nunca había visto un Warframe sin el casco. A no ser que sea algo distinto. For now, dream of who we were. DLC de Warframe. Tiene que ser DLC. Contenido extra. The Dubiri Paradox. Teno. No sé si llaman los Warframe. Teno. Mira. Gratis con Twitch Prime. Me regalan caleta, weón. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact Studio. Eso mismo, increíble juegos de espacio, This weón. studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic Espérate realm que falte players will be Starfield. able to explore. Esto no- Tiene pinta como el Genshin. Estoy buscando pega, culiao. Aprovechando de salir Warframe que no me interesa. Me paso a buscar pega. Me puse psicólogo en la wea. Me sale el Ya. vendedor en sala diurno Walmart. Ese es mi estilo, parece. Terminé de vendedor en Walmart, no va chao. Me vuelvo Al líder. loco. Ni ¿Será, siquiera el líder, la weón? cuenta, conchetumare. Uy, la wea mala. Se busca trabajadora de casa particular. Puta ya. Necesita psicólogo para cuidar. Ojo, pagan mejor que como psicólogo, conchetumare. 4.50, culiao. Y que tengo que cuidar a 3 cabros chicos, limpiar la casa y hacer el aseo. Volviendo al juego, me gusta la estética, weón. ¿Sí? Honkai. Pero debe ser Pero un... esos juegos son muy JRPG, un gachapón, weón. weón. Muy Genshin. Sí, tiene que ser un gacha de ese tipo, weón. Paikabi, ONG Paikabi. Paikabi. Ah, mira, ahí me habían ofrecido pegas un rato. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the La verdad es que esta la conferencia está bien pocha. action style. Ahora ha ido bajando, weón. Pero Sí, se puso a al bajar. principio estaba bien, weón. Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. World Premiere. World Premiere. Esta weá también es un gacha culiado, la puesta. Bien furra la weá, estoy viendo muchas colas y orejas. Me estoy asustando. Furro al máximo. ¿Qué esta weá que están dando ahora? No sé, culiado, una weá que le gustaría al chip, yo creo. Sí, tiene que ser como un tipo gacha culiado, weón. Sí. Tiene que ser Es todos estos como una weá juegos como el tipo Genshin. Genshin Impact. Que por gacha se entiende a juegos que necesitan meterle plata. Sí, En resumidas cuentas. Para desbloquear personajes y cosas así. El gacha es de gachapón, como se le llama en Japón a las máquinas curias. Sí, pues, con máquina traga moneda. ¿Era un gato? Miau. ¿O el Richie?
Mira, Ninja Turtles. which reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Primero el nervio esta gata con chetumare, weón. Las Tortugas Ninja volvieron. Ahora muestran Sí, casi, weón. no habían mostrado casi, weón. Asumí que No. iba a salir, pero. Cassie Jones. Casey. Qué rico el sonido del 8 bits. Es buenísimo. ¿Sí o no? 16. 16? No, me gusta el de 16, weón. No, 16 para ti. No está bien, weón. 6 jugadores, 6 jugadores consecutivos, ¡y tu madre! Hermano. Mano, no me suena cuando la Multicráneo. gente entra. Me vuelvo loco. Una cheerleader. 6 jugadores consecutivos, mano. Jugadores, weón. Este yo me lo compro, hermano, sí o sí. Es la weá que. Yo creo que sí, tenemos- weón. Tú también. Tenemos añadida en. Sí. El Shredder's Revenge. ¿A Diable? Ah, 16. Ah, sale este mes. Ah, sí. ¿Este 16? Sí, 16. ¿A dónde Sí, salió esa junio. weá, weón? Salió. Estáis más adelantado. Ahora tiene que creo. salir la fecha, yo creo. Po. Hoy sí, pues, está Estoy viendo acá negro, weón. bueno. 16 de junio. Ponte el stream oficial, pues, weón. Para que no nos. O ponerle pausa unos 5 segundos. Ponerle pausa 5 segundos. No digan nada. Después, weón, le poner play de nuevo y. Dale. ¿Y esto? Battle Royale con poderes. Está bueno. Es super pepper. Tiene superpoderes, wea, y como un francotirador que te guanchotea y wea así. Está bueno. Es muy dinámico, weón. Siento que para que un Battle Royale pegue hoy en día tendría que ser muy distinto. Es distinto. Que para mí el topper al menos es el Apex. El Apex es otra weá, ya, weón. El Apex está muy bien hecho en cuanto a Battle Royale. La verdad es que sí, weón. Ah, no mostraron bien. Entonces para que algún otro Battle Royale llegue a pegar más fuerte que el Apex o que el Warzone, tiene que ser muy distinto. El Humankind. Humankind me gustan estos juegos, weón. Lata. Argentinians. Argentina. But wait, hay más. Rewrite History. ¿Esto es Humankind todavía? Sí, lo mismo. El cambio fue acuático. Bueno, eso es para decir que sale en consola. How far will you push humankind? Mira, me gusta que sea así, weón. No esperaba. De hecho, fue un buen comercial. No sabía que era así el juego, weón. Que podía hacer esa weá. Lo voy a comprar en PB Games. Va a estar en el. Humankind allows you to En el shape your pase, weón. civilization by combining Xbox Game Pass. historical civilization ¿Qué dice? from the ancient to the modern era. Tienda. Mira, One juego de One Piece. ¿Va a estar cura? Tienda, weón, en el is bringing the mega popular franchise back to video games with One ¿Va a Piece estar Karuk? Odyssey.
Monkey Karuk. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become Ahí volvió. marooned in this exciting upcoming JRPG. 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 The Straw Hat Hola, yo Pirates soy Gopi. journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。 Lo siento, estaba hablando solo. 面白そうだ。 Como decía, últimamente en los juegos no se han visto buenos. Los juegos Se de ve los raro. no- Se ve raro Luffy. Son las voces originales, ¿cura? Sí. Sí, 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 sí. Puta gata, conche tu madre. ¡Champa! El Luffy se ve como si fuese un muñeco. Se ve raro, ¿cierto? Sí, se ve como si fuese un muñeco de estos de que te venden en la calle, así como por 10 lucas. No, que su cara no es como debería ser. Entiendo, calcula. Qué wea específica. Por 10.500. ¿De verdad? De El Calle 9.990. Hay una tienda. Pero no mostraron nada, po, weón. In an odyssey beyond imagination. Mostraron Ahí como está mostrando, po, weón. Pupirum. Entren un Un poco más, segundo. se van a dar cuenta que el juego es malo, weón. Un segundo. Un Esta weá, segundo. esta weá importa un pico que el juego sea malo o no, si lo van a comprar los Sí, weones que juegan. que todos ven estos One Piece. juegos de licencia japonesa, da lo mismo que sean malos, la gente lo compra Ya, igual. pero el Ultimate Ninja de Naruto Es igual que era tenéis God, po. de God, ejemplo los Pokémon. Los Pokémon también. Pokémon es el mayor ejemplo que hay. Siempre es lo mismo. Lo mismo con los Naruto, po. Pueden ser buenos, pueden ser malos, pero venden caleta igual. Sí. Esa Quería weá. degenerar, mata, ¿sí? Dice, oye, ¿y eso? Y sale lo primero que sale es una mona china. Bien, los de Hoyoverso, ese juego culiao de turno está bueno, weón. Se supone que esta conferencia en teoría debería durar como 1 hora y media. Weón, ¿Cuánto le llevamos? tiraba mierda. 1 hora 25. Le tiraba mierda y está bueno. No, weón. Me da miedo. Eso era como... No sé, dice a Josu Hack. Soul... ¿Qué? ¿Eh? No entendí la letra. Soul Hacker 2. Son estos juegos japoneses. Que para acá con suerte la gente lo conoce. Segunda parte y en... Ojo. Es el equivalente al... Cupones también. And it wouldn't be the mega sale without the free games vault featuring Maneater. Be sure to Maneater. get your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Psychonauts. Tunic. Game Pass. ¿Cómo es eso? Samsung Gaming Hub, ¿qué es Mira eso? esto. ¿En la tele ahora, hermano? Por ¿Eh? streaming. ¿Se parece? Una tele con Microsoft. Es una tele Samsung. Con Microsoft mismo tiene que ser, pues, weón.
No, porque igual te meten juegos de Stadia, del Google y... Meten más cosas, weón. A ver. Que ver, que ahora está como 3 millones la wea. Claro. Capcom Arcade Stadium. Otra vez. Sale el 2 ahora. ¿22 de julio? ¿Qué viene aquí? Strikers. Fractal, sí, la Striker. No, más chica la cancha, sí. Es chiquitísima, hermano. Los videos que he visto es muy chica. Ay, se juega culiado. Pero se ve, bueno, weón. Se ve re violento cuando le pegáis tackle y lo pone. Sí. Así cagar. El Metal Algo Gear más. Se viene algo más bueno. Sí, esa weá dicen que es re bueno, weón. Yo vi un video del señor serpiente. Muy bueno, weón. Muy bueno. Con la pura música me dieron ganas de jugarlo. Claro, tengo añadido de... ¿De System? Sí. Our demo is live now on Steam, Xbox, and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Muy buena la música. Dorton. Este juego es pura música, no, weón. Si queréis comprarlo por la música y... No, pero matar a el weones, gameplay igual es bueno, weón. esto. Es que es muy dumpo, el juego así son disfrutables. Literalmente es para disfrutarlo. Sí. Dome igual, para mí, weón. La música me la meto por el culo, weón. Ah, pero este no, po. Este todo lo contrario, yo creo, weón. Demo, septiembre 15. Wishlist, tú sabes. The Outsiders. That one was Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. But if your whole family, you know, like Ah, este de los creadores de Until jump down the bottom of a well and they're all just Dicen que está buenardo. hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down at the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? ¿Y este qué es? ¿Qué me perdí? El de Until Dawn, el de los creadores. Ah, y el de Quarry. Sí, sí, sí. El último, bueno, el de la trilogía, el tercero. Es que acaba la trilogía, ¿cierto? Sí, se supone que sí. Creo que son buenos estos juegos como juegos narrativos, bueno. Creo que son muy buenos. Y eso de suspenso también dan suspenso. Que es muy de este como terror adolescente, se podría decir. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. Suspenso nomás.
Sí, sí, no son tanto de miedo, bro. No digo como Puro terror actor adolescente. conocido, culiao. Sí, pues bueno. Los tres juegos han tenido puros actores conocidos. El narrador me gusta caleta, weón. This is gonna get a little messy. Si es que no me equivoco, en uno de los tres sale la Sharpay del High School Musical. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Reflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm Pensar que card este culiao system está that parado en lets you una weá unlock things gigante like the verde, weather weón. pattern, resources, and challenges in this procedural esto? realms. Here is your exclusive new look. Nightingale, no me suena este juego, weón. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Espero que fue la animación, culiao, weón. Sí, le faltan las animaciones, ¿no? Sí, weón. Es como algo medio. Que así me como- O sea, la entiendo, pero... Sí, po, la entiendo, pero... Podrían ser mejores. You'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. ¿Pero qué es? ¿No es cierto? Es como... roguelike por las cartas. No creo, weón. Porque si un roguelike te la raja, weón. Tiene que ser un tipo survival, me da la idea que tiene que ser como el Valheim, algo así. No sé por qué me da la idea que tiene que ser algo así. Que tiene una historia, puede ir matando bosses o cosas así. Survival. Viste que puedes controlar. Me da la idea que es muy Valheim. Sí, puede ser Valheim o algo estilo así. If these shadows have offended, think but this, and all is mended. Oh. Inflection Games. Unreal Engine. World Premiere. The Saints are marching Saint in Row. on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Yo juego el Factory tercero, demo el across Saint Row. PC and console, Eso es muy which lets you entretenido. design and set up your Dice, character. pensé que decía Since PC it's Factory. Saints Row, you guys can have a lot of fun with Son this como one. la Check it out. parodia de la parodia de los GTA, se podría decir. Sí. Esto lo... es puro matar, la wea. Los GTA son caos. Esta wea es el triple. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? De la buena Dano. Una buena cura. Ese tu propio jefe. Empezamos con el meme. Mañana confirma si vamos a catar, cabrón, así que coticen los pasajes. ¿Verdad? Mañana que se sabe, po. Ya, pero están diciendo que ya están. Ecuador ya está afuera, casi. No, y ahora se metió los italianos culiados que quieren el pupo los conchos madres. ¿Los italianos? Sí. Sí. ¿Por qué quieren el Y se cupo, supone, culiao? lo que leí hace mucho tiempo, que Italia debería estar primero que Chile. Por el ranking FIFA. Debería estar antes que Chile, sí, por el ranking FIFA. Pero no ¿qué jugó pasa? contra Ecuador, pues. Pero No, po, que- ese es el tema. Es que ese es el tema. Los cupos están establecidos desde antes. Y los cupos europeos ya están está tomados completo. todos. ¿Y Ya qué están tiene que ver completos. Italia con Latinoamérica, weón? ¿Qué Porque quieren agarrar que... Creo por que se ranking supone que hay una FIFA, especie de regla que por ranking FIFA deberían entrar ellos primero antes que nosotros. Porque está más arriba en el ranking. Pero hay otra regla que te dice por jugar mal inscrito es una resta de puntos. Claro. Entonces, Entonces, en ese mañana se va a sentido, saber. Claro, Que en teoría deberían decidir eso también. ¿Quién va? claro. Por el cupo de Ecuador.
medios europeos también han dicho que dan por... ¿Salió ahora esa weá? Que va a Chile, weón. Lo de Italia. Ah, no. Ah, no entendí. Pero, pico hermano. Mañana se sabe. Next, we've got an exclusive Warhammer. look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide. Darktide es la continuación del Vermintide. Pero lo que decía ayer el Richie tenía razón. Nos van a jugar que le da por el palo a la weón. No juegues Valorant. Espérate, este era como estilo Como el Left 4 Dead o algo así. Pero mejor. Que es así el Vermintide, pues yo creo que este es lo mismo. Infinite, Creo que esta Warhammer 40.000. Sí, pero no, guarda cómo se llama. Verga, sí, tiene Según yo, pinta de ese tipo. survival. Estos juegos cooperativos. Controladas. Sí. Sí, son eso. Me gusta, ¿no? Lo malo que parecía Vermintide, pero cuando por experiencia propia cuando lo jugué me duró nomás, weón, después no había. Es que ese es el problema de este tipo de juegos, son muy casuales. Salió hace poco, ¿no? ¿Quién? ¿Este? No, si todavía ni sale, weón. No sé si todavía no sale o salió hace poco. No, creo que todavía no sale. No sale. Dale, tú lo veías, Vermintide, pero del futuro. Sí. ¿Qué es lo malo, weón? El Warhammer 4000, pues, weón. Debe ser 40.000. de esa área. 40.000, perdón. ¿Qué es lo malo? Que el Vermintide... Son buenos juegos, pero son juegos casuales, po. Bueno, no son juegos que le tenéis que dedicar todos los días, entonces. Y de por sí Warhammer ya es de nicho, pues, weón. Sí. La franquicia. Sí, lo encuentro muy buena, pero se sabe que es de nicho. Vermintide, Darktide. Preorden now, septiembre 3. Ya lo spoilé, cabrón. Para que no se... weón. Dale, esa es la fecha, weón. Ya, pero Ay, no voy a ver esta weón ni cagando. Oye, Chitlair, te dije que te metieran en la weá porque el Epic está streameando, weón. Ah. Entonces vos estáis llegando antes con la información. Septiembre 13. Bloober Team is known for psychological horror games like Da lo mismo. Witch and the Medium. Today, they are ready to reveal Ya debería estar terminando. Falta, sé que falta, que yo creo que sí o sí va a salir algún juego de Kojima, weón. Esta weón no la veo ni cagando. Yo creo que... Maracuchi. Weón, por puro ver por atrás, ya me cagué de miedo. Vuelvo a decir, muchos juegos de terror, ¿no? They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness. And it is mine to tell. Now I see it. All this misery. Crónica de horror psicodélico. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. An empty shell cannot live forever. It cannot live at all. Unreal la hizo con su motor gráfico curioso. Sí. Además que lo hizo con el modelo de negocio igual, pues, weón. El hecho de que sea gratis. ¿Es gratis? El motor es gratis, pues. Se te empiezan a cobrar solo si es que vendís cierta cantidad de copias de tu juego.
Oh, dicen que... Layers of Fear. Es una... ¿Será un reboot? Porque ya había un juego que se llamaba Layers of Fear, po. Sí, me estaba pensando, boludo. Sí, hay uno que se llama así, de hecho yo lo tengo. ¿Le salió el juego nuevo? ¿Ese? El Gotham Knight. Sí, dicen que es bueno, weón. Dicen que es bueno. Dicen Se ve bueno, pero yo tengo el miedo de que sea como el Marvel's... ¿El Marvel? ¿Cómo No el de creo Marvel? que sea, no creo que sea Marvel, o sea, que sea ese La tipo otra de vez por juego. los gameplay que yo vi, se parecían bastante. Today, we are thrilled to share more with you on one of our Como estos beloved looter. IPs, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue Como que su working voz no va towards our acorde con launch su on cuerpo. October 25th. Sí. So, I hope you enjoy the Hasta su show. estilo es como que no pega con ella misma. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. Gotham Knights. It deserves to Nightwing. ¿O no es Nightwing? Sí, Nightwing. Sí, Nightwing. El gameplay de este juego se ve muy bueno. Se ve muy como los Batman. Entonces... No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. I got this, Bruce. That was Gotham Knights, and now we welcome Mira que lo hace con... who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. ¿Qué hacen de Naughty Dog aquí? With us, Neil. It's been a ¿No está en teléfono eventful esa day on the empresa? internet for Naughty Dog fans. No, esto no. and, ¿O sí? Bueno, se supone que creo que hubo un reporte la otra vez por Crunch, pero well, the good news is there's creo que ahora eso es como lo mínimo que por lo que te pueden funar en all things at Naughty Dog, but En first of all, la it is industria. a, you know, it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June and it's nearing its 2-year Oye, quiero... ¿Y va a salir Crash Bandicoot o no? No sé. Yo creo que esto va a presentar la serie. Porque ¿qué más va a estar haciendo aquí? Ah, no, que van a hacer que haya DLC para el último de Last of Us. No me imagino que más puede ser. Al remake del primero. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So, what can Dime uno. Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. No, no, The era vision parte. has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little Ah, bit and relacionado just con la give you an temática. update of where we're at. Sí, va a ser un The Last of Us, pero multijugador que es aparte del primero. No va a ser un modo por el primero. Yeah, so we have The Last of Us ya tenía un multiplayer así como el primero, ¿o no? El Que primero iba se para supone que tenía craquear. multiplayer, pero el segundo no tiene. It's as big as any of our single player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. Ahora sí, no pensáis ver igual, podía ser un multiplayer bueno. Con el mundo de The Last of Us. Que lo así más como un, entre comillas, survival. Pero para la gente que ya juega The Last of Us no jugaría para el multiplayer, yo creo. No, porque jugaría no, por la sí, historia, por la historia. Entonces ya es otro Pero por eso tendría que ser un multiplayer
no tan Okay, well, very típico. exciting that this has evolved. Porque si no, no va a atraer a nadie, yo creo. Incredible. I can't wait to see Dicen Naughty que Dog's el de Luna era storytelling bueno. Sí, se supone que sí, yo nunca lo probé. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not ¿Serie? all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like Sí, pues, la serie que sale el Last of Us show for Pedro Pascal. HBO, right? Yeah, so for the past year, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO En to HBO, adapt man. Last of Us into a TV show. Salió eso, They've no, been no me voy. filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the ¿Pibe? game. ¿Antes pibe? And Parece que Sí, no. manito, dígame. Ah, sí. ¿Viste las imágenes que salieron de la serie del Señor de los Anillos? ¿Hace rato? ¿Te filtró? Yo lo vi ayer, no sé si ayer o antes de ayer, que salían Yo vi fotos la de los imagen hace un personajes. rato ya, weón. Yo igual vi imagen hace un rato. Yo vi fotos de los personajes, que de hecho salía Celebrimbor, Celebrimbor. Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists No sé si between la Naughty Dog cachaste. and HBO. They invited me to direct one of the episodes. Híjole. I think we have an image from the episode I actually directed. Okay, So we could first look. Let's take. Ojo. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I'd like to Campeón. talk about Soy el Pedro mejor Pascal país and de Bella Chile. Ramsey and Hola, not only coche directing tu them, but madre. seeing the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Siento que puede ser buena serie esta, weón. Respeta, respeta, abuelo. Oye, la Ellie se ve extraña, weón. Sí. Es que Porque la actriz le pega, es weón. distinta, pues sí. Pues. A lo mejor porque están así. I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Bueno, postulé una pega y me mandaron al toque para hacer la entrevista. ¿Para ir de esto? No, para hacer el... ¿Que te mandan como un cuestionario, güey? Sí, un test de personalidad. You will hear about it very soon. That's Okay. all I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. ¿Dónde estoy and I hear postulando? you actually have a couple actors from the show who Ah, are güey, unos cabros chicos. We happen to have a couple actors here that are part of the show. HR puro se llama la wea. Ni puta idea, hermano. Yo trabajo nomás. Colega que se inscribió en una web del colegio hasta él prometió que no iba a estar en un colegio, Troy's weón. back again. No, no, I no. know. ¿Seguro? Como I'm a little un confused kinder. though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it, and we're such fans of like the talent and the like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important. Ah, to ella, include Ellie. the show, and it wasn't. It has No to la be imaginaba more como just él. like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so ¿Cuánto much dura so, esta weá? ¿3 horas? on the 5 internet, there's so horas? much like talk about what's being filmed. And La conferencia se supone que dura 2 horas. Por ende debería estar casi terminando. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had Except for today. Yeah. Dura entre hora y media y 2 horas. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that. Y más tarde viene la de Devolver Digital. Hard. The crew. I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, I the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are Pedro. they're so Pedro. perfect, and we've ¿Has been visto cuando trying le to preguntan cómo le describe that dicen, feeling of cómo sort of pronuncian su seeing nombre? them in person. Sí, Pedro. It's Ivonne like, dice como de forma distinta. it's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be I think it's gonna so good. be a long, long time. I love the story. I love just being a part of I'm this so world. excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to Me había dado cuenta que raras las zapatillas del Geoff. Are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes.
Del Geoff, el de la izquierda. Geoff Keighley. Sneaky. All right, well, we're so excited to. Maybe it's already on Twitter by now. Horrible, Julio. Señor, ¿tengo una línea blanca o el brillo Let's talk solamente? about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea. Parece que tiene una what's línea happening is blanca. It looks like you guys are remaking the original game, and I this is think like it's a ground-up gonna be remake. Is that a right? long, That's long right. time. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at The Last of Us Part 1. Ah, o sea, acaban de confirmar el remake. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Anota la fecha. ¿Eh? I've never been this close. Meses más. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. ¿Sale en septiembre? ¿Ya salió o no? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Será el mismo mes que el Spider-Man? Me vuelvo loco. I had somebody that I cared about. Hazle la contra, por hermano. In this world, that's good for one thing. Get you killed. Hay que tener la plata por los dos, pues weón. No se puede. How many close calls have we had? I get in trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use Wea, no le compró el regalo a la Sofi. Had some practice. ¿Qué cosa? No le compró el regalo a la Sofi. ¿Quiere ir a comprarle? Ah, ahí estaba el pero, weón. Decía 9 del... No, 2 del 9. Yeah, you're watching it in real time. La PC5. Y el letra chiquitita. También en desarrollo para PC. These performances you did Un año más. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, actually, we came up with a process where we could take the original animation that we did for And the I faces think it's gonna and kind of, be like, a long, retarget it on long these time. new Ya, rays ya. that have a Después lot vuelvo. more fidelity. And then the Oye, animators Richie. went back and Sí, studied diga. side by La side plata, to chucha, just tu how madre. much it has Ah, changed. verdad, And Julián. you redid the models and rebuilt everything. Everything was rebuilt. ¿Qué le va a regalar a la Sofi? Same art director. No sé, regalarle una chaquetita, alguna cosa así. But ¿Pero a la great thing viste ya about these o...? faces is that No, yo he hecho el domingo they're temprano closer to the abajo. original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set. Yo quiero bajar ahora, weón. ¿Trabajáis mañana? Con And that's just like tiempo, one of weón. the things we could talk about, like Yo creo que brand new sí. AI, like all the combat is like Entonces, ¿qué hora Antes mismo? mejor, weón. Partiste, Sí, hermano, yo digo partiste. lo mismo, weón. fidelity Yo digo rate que of tienen que ir con 60 tiempo, per second, weón. all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to Ya. give, knowing because of the show, because Partiste. they're all new players for PS5 Me and baño abajo, PC, entonces. we wanted them to have the No, definitive así nomás, si no te version demoras of mucho, us. creo. Sí, porque si no voy a dejar mañana, weón. When was the last time you guys played Ya the game? trabajo, creo. ¿Mañana I trabajáis tú al final? actually played it Al final again trabajamos todos, weón. just to ¿Cómo la wea? refresh my memory before Hola, Oh. buenas. looking Hola, hola. Eso. Hola, buenas, Hola, Sofi. hola, hola. I was just a glutton for punishment, and I went straight from Hola. playing Never part played it. one straight No, into te Banco de Chile, ¿verdad, te Pipe? pregun- Sí, amigo. and so Estaban the last game preguntando por qué really mañana been trabajan 2 todos years ago los... since we're celebrating the Sí. anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another Yeah, I playthrough can't. I with mean, this. Hola, I hola. can't wait to Hola, go vuelto. back to Oh, this. I can't wait. You guys did such an ¿Qué amazing cura? job on that ¿Cómo estamos, mi gente? Ahí It's terminé. really Eso, fun mi niño. to see it in motion. It's really night and ¿Cómo day. está mi gente? I imagine that think of the Last of Us 2 Hola. combat, but kind of. Hola. Hola, hola. Last of Us Te 2. Well, vuelvo. it's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on, like, Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this. Sofía, sabes del Again, to micrófono give de that la boca para definitive comer. version. Just to give a quick shout out. Lo siento. This Por project Dios, is escuchamos qué todo mal. picante. Matthew Gallant and Shauna Sky. Estoy cansada. And you'll hear a lot more about it and ¿Qué see a pasó? lot more about it over the coming weeks leading up to the Me release puse a hacer September aseo. 2nd on PS5. All right. And Well, shortly thereafter on PC. we will look forward to it. Now, Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. Okay. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Es horrible hacer Otherwise, eso en esta casa. we'll save But it you do for- have a new project. do have a new project, grande? but we'll save it for another Sí. Summer Game Fest.
Sofi, te cambio, ven a hacer tú hacia mi casa y yo voy a hacer hacia tu casa. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that the No last sabes of lo us que te is mereces. returning, as you said, in September. No, hermano. Thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Haría esto en cualquier parte menos en tu pieza. All right, well, that is going No, to do it. Thanks dije to la Naughty Dog casa. and PlayStation for a very Mi special pieza no la look at toca The Last of nadie. Us and Mi the pieza entire no se ve de franchise nadie. and Aparte things tarde that nada, go ahí se in. oye. Very, very excited about Oh, that. no. All right, Summer Game Fest ¿Ustedes hacen el continues aseo en over sus the next 2 piezas o days. le hacen el aseo en Coming las up right piezas? now on this very A mí nadie se stream, me Yo lo mete. hago. Nadie. I am 8-Bit Nadie. and Double Fine, including an exclusive Terminó. at the Planet Atlanta. And La now verdad que Devolver Digital la primera Showcase. parte nomás estuvo Tomorrow, buena. we've got Netflix Geek Week, which I'll be Yo co-hosting. concuerdo, weón. Después bajó harto. Después Después bajó flaqueó. harto, bajó Along harto. with the Epic Games ¿Qué estaban Store viendo? Showcase. And then finally Sunday, it's the El Summer Xbox Game Bethesda Fest. Game Showcase. You can stream them all at Debería de tener salido mucho más summergamefest.com. juegos, weón. As for me, I'll see you again Yo- Pero aún in quedan December. muchas We'll be más back live in Cologne, Germany, conferencias, así que. Gamescom Se open viene for el ¿Cuándo juego de vamos por el terror. GTA, weón? Que la Sofi se la and the Game encargó, Awards weón. will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. En la noche, Finally, bueno, I'm yo ahora, excited to share ahora that tengo que Summer venir a hacer Game huevo. Fest will return in June ¿Cómo eso? 2023 as a digital and Tengo que ir a event, limpiar lo que bringing the gaming cociné. community together. Tengo que ir Thanks for being a a. part of Summer Tengo que hacer Game mi Fest, pieza, de hecho. and remember, there are more events and announcements to come. We'll No see te you vayas a soon. quedar aquí. Hay que hacer cosas, hay que producir, pues, weón. No sé, yo estoy avanzando en la cagada informe. Hay que producir. Pero bueno, No, hasta aquí una llegamos. amiga me acaba de decir, weón, mi pololo te vio en la calle y no lo saludaste, soy entero penca. Hermano, yo ni me he levantado. Estoy con Yo pijama estaba todo todavía, el chile. día en mi casa. What? You don't know what Day of the Devs is? Day Amiga, of the ¿cómo te Devs explico? is the greatest and Se me mandó una the foto oldest con independent game pijama, chuche festival tu that madre, le exists. dije It yo. was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you. Ya me va a fans. salir We nueva. wanted to bring developers, Ya, yo players también. Ya together. cabrón, yo Oh, vuelvo bueno. más tarde. Estuvo bueno, Used to be me a physical gustó, event pero only in pareció San mucho Francisco, mejor. but now it has gone digital, Porque so we're bajó able to mucho enjoy it. And las. really excited this Bueno, year to como be la part mitad of, hacia adelante ya bajó Summer harto Game ya. Fest. So sit Sí, back, bueno, sí, relax, put on your party hats. Esperaba más. Pero como dije, que quedan caleta de conferencia todavía. Queda la de Xbox el domingo. Eso también se supone que es cuática. Xbox Plus Bethesda, pues weón. Sí, pues, weón. Así que ojo pioja ahí el domingo. Y ahora un poquito más tarde viene la de Devolver, que siempre salen sus indies buenos ahí. Devolver siempre es bueno, weón. Sí, Put on pues. your party hat Así que and enjoy. todavía falta. Ahí se- Ya cabrón. Nos vemos. Volvemos más tarde, lo más probable. Ya, hasta luego. Que les vaya bonito. Chao, chao. We got a new one today. This is from a good friend Michael Frey and Rafael Munoz. Previously, Michael made a game called Kids with playables. Ya, ahora no sé en qué está se supone que era bien como un extendido del evento, pero muy. La verdad es que no sé muy bien a qué se refiere. El evento como tal del Summer Game Fest ya terminó, el primero al menos. Así que hasta aquí llegamos. Estuvo bueno, pero no tanto. Me falta un poquito. Vamos a ver qué se viene en los próximos días. Me despido. Hasta luego.